Y a través de los versículos que vamos a estudiar esta mañana, quiero que veamos lo siguiente. ¿Por qué no podemos confiar en nuestra propia capacidad para ser transformados? ¿Por qué no hay nada en mí o en nosotros que sirva para mi transformación espiritual o interna? ¿Qué pasa cuando la carne domina nuestros deseos? ¿O cómo se ve una vida cuando es gobernada por los deseos de la carne? ¿Y por qué Pablo habla del fruto del Espíritu? Eso es lo que vamos a estar tratando de entender esta mañana. Entonces, si ya estás en Gálatas, capítulo 5, versículos del 18 al 26, acompáñame con tu vista a darle lectura. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales los amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, dice Pablo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y aquí necesitamos considerar el contexto de la carta y por qué Pablo escribe la carta. La iglesia en Galacia estaba siendo influenciada por un grupo llamado los judaizantes. ¿Cómo? Los judaizantes. Dile al que está a tu lado, judaizante. Ay, ahí sí, bien rápido, ¿verdad? Los judaizantes. Este grupo, ¿mandé? Los judaizantes de Tijuana, ándale, parece grupo norteño, ¿verdad? Pero no. Los judaizantes de Galacia, vamos a llamarles así. Este era un grupo que promovía una forma de pensar profundamente peligrosa. Era un grupo que promovía una forma profundamente peligrosa de entender la relación que había entre Jesús y la ley de Moisés. ¿Por qué peligrosa? Porque aunque no rechazaban abiertamente a Jesús, de hecho, el judaizante creía en su muerte, creía en su resurrección, reconocían el valor y la importancia de Jesús. El problema, y aquí está lo peligroso, es que consideraban que solo la fe en Jesús y en su obra de redención no era suficiente. Déjame repetirte esto. El problema de este grupo es que creían que solo la fe en Jesús y en su obra no era suficiente, sino que para ser plenamente aceptados por Dios, todavía era necesario añadir ciertos requisitos como la circuncisión, como adoptar y cumplir con ciertos días especiales del calendario judío, con practicar ciertos rituales y en general la obediencia al sistema de la ley que Dios había dado a través de Moisés. Tenemos que recordar
y entender que la iglesia en Galacia era una iglesia gentil. ¿Qué quiere decir esto? Que era una iglesia conformada por gente que no tenía un trasfondo judío. Gente que romana o de algún otro lugar que no pertenecía, que no tenía sangre judía, y a esas personas se les consideraba como gentiles. Entonces, ellos habían crecido con tradiciones diferentes, con creencias diferentes, inclusive con dioses y sistemas de sacrificios diferentes. Ahora, al venir al conocimiento de Jesús y al caminar en el Evangelio, estos judaizantes lo que pretendían es que aquellos que no eran judíos empezaran o tenían que adoptar costumbres judías para que entonces Dios los aceptara completamente. Es decir, era Jesús, su sacrificio, su obra, su muerte, su resurrección, más tradiciones, ritos, días de fiestas que se tenían que cumplir. Y cuando se combinaban estas dos cosas, entonces el judaizante decía, ya estás, ya eres aceptado por Dios. Entonces, el problema de estos judaizantes era que creían que el esfuerzo humano, ojo, el esfuerzo humano y la obediencia a la ley podían añadir o completar algo que la obra de Jesús ya había hecho plenamente. Por lo tanto, no era necesario añadirle o agregarle nada más. La obra de Jesús, su muerte, su sacrificio en la cruz, ya había hecho todo lo necesario para ser aceptados por Dios. Ya no había que agregar nada más. Por eso, una de las exhortaciones que encontramos en el capítulo 3 de esta misma carta es justamente lo siguiente. Dice Pablo, ¿tan necios son? Comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar en la carne. ¿Tan necios son? Dice Pablo. Como comenzando por el Espíritu, como comenzando por la gracia, como habiendo recibido la salvación por gracia, ahora quieren terminar haciendo esfuerzos humanos de obediencia, cumpliendo con rituales, cumpliendo con sacrificios, adoptando cierta apariencia para recibir lo que ya recibieron. Básicamente esa era la idea del judaizante. Ahora, de lo poco que sé de la Biblia, no recuerdo otra carta en la que Pablo sea tan enérgico en sus amonestaciones como lo hace con los Gálatas. Aquí Pablo les dice, tan necios son, en el versículo 1 del mismo capítulo 3, les llama insensatos. Oh Gálatas, insensatos. ¿Quién les convenció? Dice Pablo. Entonces, al menos yo no recuerdo otra carta, otro momento en el que el apóstol Pablo haya sido tan enérgico en su amonestación, en esta llamada de atención hacia alguien, porque entendía lo peligroso que era creer que la obra de Cristo era insuficiente. Déjame repetirnos eso. Pero el apóstol Pablo entendía lo peligroso que es llegar a creer que yo le tengo que agregar algo a la obra que Cristo ya completó por medio de la cruz. Llámense rezos, llámense
ofrendas, llámese servicio, llámese mandas, llámese cualquier otra cosa por medio de la cual yo pretenda agregarle algo a lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. Es una equivocación, es un error, es un peligro. ¿Por qué? Porque en el momento en que creemos que es necesario agregar cualquier cosa, por más mínima que sea, a la obra de Jesús, y que nuestro esfuerzo y desempeño por sí mismo puede producir una transformación interior, dejamos de vivir rendidos a la dirección y al poder del Espíritu Santo. Ese es el peligro. Que cuando creemos que yo puedo hacer algo por mí mismo, entonces dejo de ver o pierdo de vista la obra de Cristo, dejo de vivir en dependencia del Espíritu Santo. Y quiero que veas lo profundo de esto. Porque cuando dejamos de depender del Espíritu Santo, la carne, esa condición de la cual hablábamos la semana pasada, recupera el dominio de nuestros deseos y a determinar el rumbo de nuestras acciones. ¿Te das cuenta el peligro que hay en esto? Cuando quitamos nuestra vista y dejamos de depender del Espíritu Santo, la carne comienza a cobrar fuerza, comienza a tomar el control de nuestros deseos y por consecuencia a dirigir el rumbo de nuestras acciones. Ojo con eso, porque muy probablemente eso nos ayude a identificar por qué muchas veces caemos en constantes pecados, porque muchas veces no podemos salir de determinada condición. No es porque eso sea más fuerte. Sí, y ahorita lo vamos a ver más, pero si queremos salir de eso a través de nuestro esfuerzo humano, sí, no vamos a poder. Pero cuando comenzamos a depender del Espíritu, nuestra carne comienza a debilitarse y a perder dominio sobre nuestros deseos. Por eso, y como lo veíamos la semana pasada, la solución que el mismo apóstol Pablo presenta para no satisfacer los deseos de la carne no es, hey, échenle más ganas. Hey, ¿quieres dejar este pecado que tantos problemas te han generado? Mira, sé más disciplinado y esfuérzate más. No, tienes que tener más reglas que regulen tu comportamiento. No. Pablo dice, la solución, la respuesta para no satisfacer los deseos de la carne es andar en el Espíritu. Y ya vimos lo que significa eso la semana pasada, entonces no voy a entrar a eso. Entonces, lo que Pablo está diciendo cuando afirma que si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, es que al vivir bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo, ya no dependemos de un sistema externo de reglas que nos regulen, ya no dependemos de nuestro propio esfuerzo para tratar de producir aquello que solamente Dios puede transformar dentro de nosotros por medio de su Espíritu. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu Santo transforma en nuestro interior lo que ninguna regla ni ningún esfuerzo pueden lograr. Déjame repetirte eso.
Solo el Espíritu Santo transforma en nuestro interior lo que ninguna regla, lo que ningún esfuerzo humano pueden lograr. ¿Te das cuenta? Por eso, lo siguiente que hace el apóstol Pablo en el versículo 19 al 21, después de decirnos que los que son guiados por el Espíritu ya no están bajo la ley, es mostrarnos cómo luce una vida cuando permitimos que la carne tenga dominio de nuestros deseos y determina el rumbo de nuestras acciones. Y Pablo es muy explícito en esto, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia o malos deseos, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y es interesante, porque dice Pablo, manifiestas son las obras de la carne. Y esta palabra manifiestas en el griego nos comunica la idea de algo que es expuesto, que es descubierto o puesto a la luz. De hecho, si has leído el libro a los Hebreos, es la misma palabra que se utiliza o que el autor de Hebreos utiliza para indicarnos esto. Todas las cosas quedan expuestas delante de a quien tendremos que dar cuentas. Entonces, lo que Pablo está haciendo aquí al decirnos orgías, inmundicias, idolatría, borracheras, pleitos, divisiones, más que presentarnos una simple lista de acciones pecaminosas, que me encanta que Pablo dice, y cosas parecidas a estas, ¿no? Más que presentarnos una simple lista de acciones pecaminosas, lo que Pablo quiere que consideremos es que cuando la carne tiene el control de nuestros deseos, no es algo que podemos mantener oculto, sino que las decisiones que tomamos, las prioridades que establecemos, a lo que le damos valor, va a ser evidente ese control. Déjame repetirte eso, porque esto es importante que lo entendamos. Cuando nuestros deseos están siendo controlados por nuestra carne, no van a poder permanecer ocultos, sino que siempre y de una o de otra forma van a ser expuestos a través de las decisiones que tomamos, a través de las prioridades que establecemos en nuestra vida y a lo que le damos valor. Pero siempre van a salir a la luz. Podremos mantenerlas ocultas por un tiempo, podremos camuflajearlas por un tiempo, sí, puede ser. Pero va a llegar el momento, va a llegar una circunstancia, va a llegar algo que al final del día va a terminar apretándonos y que aquello que está dominando nuestro corazón va a salir. Porque manifiestas, expuestas, dice Pablo, son esas obras y no se pueden ocultar. Y quiero que medites en esto. Pero en el contexto de la carta, los Gálatas hubieran podido circuncidarse, como querían los judaizantes que lo hicieran. Los Gálatas podían guardar los días de fiesta,
Podían seguir tradiciones judías, no siendo judíos. Los gálatas externamente podían adoptar una apariencia, pero si internamente seguían siendo dominados y dirigidos por los deseos de la carne, no iba a pasar mucho tiempo para que cualquiera de estas conductas de las que Pablo está hablando aquí terminara manifestándose entre ellos. Los gálatas, siendo gentiles, podían lucir como cualquier judío de la época, pero si internamente sus deseos seguían siendo dominados por la carne, no importaba cómo lucieran externamente, eso nada iba a cambiar. Porque el problema no era lo que externamente hicieran, no era lo que externamente quitaran, no era lo que externamente celebraran, sino creer que esas prácticas podrían sustituir la transformación interna producida por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? No es lo externo, sino lo interno. Y necesitamos considerar esto, porque muchas veces podemos llegar a identificar diferentes hábitos, diferentes comportamientos en nuestra vida que son manifestaciones del dominio de la carne sobre nuestros deseos, y que por su naturaleza muchas veces estas cosas generan en nosotros culpa y vergüenza, y podemos identificarlas y podemos saber y decir: yo sé que esto está mal, yo sé que si alguien se entera de esto, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué van a decir? ¿Me van a correr? ¿Me van a...? Lo que sea. Y podemos identificarlo y tenerlo bien presente y decir: sí, está mal. El problema es que en lugar de enfrentarlos o de tratar con ellos desde la posición correcta, que es desde la dependencia y el poder del Espíritu Santo, muchas veces intentamos cambiarlas desde nuestro esfuerzo. Muchas veces intentamos cambiar esos comportamientos o hábitos desde nuestra capacidad o nuestro desempeño. Entonces creemos que si tan solo servimos más, no, tengo que servir más. Si me involucro más, si adopto cierta apariencia o ajustamos nuestro comportamiento, si me bautizo, si participo de lo que sea que haya de participar, eso es lo que me va a ayudar. Y entonces adoptamos cierta apariencia. Entonces, en lugar de buscar la llenura, el poder y rendirnos a la dirección del Espíritu Santo, mejor aparentamos o ajustamos nuestro comportamiento, esperando que finalmente eso deje de estar presente y afectando nuestra vida. Mira, y cuando inicié en el pastorado, que si has estado un tiempo con nosotros, conoces la historia de cómo terminé aquí. Pero sí, cuando inicié en el pastorado, lo inicié con ciertos hábitos, ciertas conductas que yo sabía que no glorificaban a Dios. Lo sabía. Y si soy honesto, tengo que reconocer que en mi inmadurez llegué a creer que de alguna manera la posición que ahora tenía, pastor,
produciría por sí sola los cambios que yo tenía que hacer. Como ya soy pastor, entonces ya. Así que me esforzaba por lucir como un pastor. Hacía las cosas que se supone que los pastores hacen. Leía todos los libros que otros pastores me recomendaban leer. Asistía a todas las conferencias que me era posible asistir. Seguía en redes sociales a los pastores más influyentes que había en ese momento. Me encargaba de escuchar todas sus prédicas. Porque la posición de pastor. Terminé una licenciatura en teología. Empecé una maestría en teología. Y por determinados momentos, esas acciones, esos hábitos, podían ser refrenadas, podían ser silenciadas, podían ser ocultas. Ya sabes, regresabas de una conferencia y ahora sí, no, ya, voy a cambiar, ya, esto ya no, ya, el ego y la envidia y la aprobación y ya no. Pero la realidad es que no pasaba mucho tiempo para que nuevamente esas actitudes, esos comportamientos, esos hábitos volvieran a ser manifestados en mi carácter. ¿Por qué? Porque creía malamente, ingenuamente, inmaduramente, creía que lo que produciría un cambio en mi interior estaba ligado a lo que externamente pudiera hacer o externamente pudiera aparentar. Y quiero que veas lo profundo de esto. Porque al no poder ver cambios genuinos, al no poder ver yo cambios permanentes en mi carácter, entonces me empecé a llenar de frustración, entonces me empecé a llenar de desánimo, de dudas, de temor. Y es que a lo mejor Dios ni me llamó a esto. Es que a lo mejor el ministerio no es donde yo debo de estar. Es que a lo mejor, Señor, sí soy hijo tuyo, porque me esfuerzo y trato y no cambio. Y esto no se trata de mí. Pero un día, en un momento de profunda frustración, en un momento de profundo quebranto, Dios inquietó mi corazón y me confrontó justamente con esto: que solamente el Espíritu Santo podría obrar esa transformación genuina y permanente en mí. No era lo que externamente yo pudiera hacer, no era lo que a donde externamente yo podía ir, sino a dónde me estaba rindiendo, de dónde, en quién estaba dependiendo. Y eso implicó aprender a rendirme de manera intencional al control y a la dirección de Dios. Hasta que no me abandoné al control, a la presencia, a la llenura, al poder del Espíritu Santo, fue cuando empecé a ver de manera progresiva esos cambios que en mis fuerzas y en mi capacidad y en mis ganas y en mi ánimo no pude producir por mí mismo.
Por eso el mismo apóstol Pablo, en la carta que le escribe a la iglesia en Roma, les dice esto, Romanos 8:13, porque si ustedes viven conforme a la carne, entonces van a morir. Que era lo que me estaba pasando a mí. Ya no nada más eran acciones y hábitos que no glorificaban a Dios, sino que ahora sobre eso había culpa, había vergüenza, había frustración, había dudas, había temor. Pero, dice Pablo, si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. ¿Te das cuenta? Es por medio del Espíritu Santo que hacemos morir lo que la carne produce y con ello dejamos de cederle el control de nuestra vida. Por eso dice Pablo en el versículo 24 lo siguiente, mira, Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Te das cuenta? No es nuestras fuerzas, nuestras ganas de cambiar, ni siquiera las consecuencias de nuestro pecado, lo que va a provocar un cambio genuino y permanente en nosotros, el Espíritu. Ok, pastor, ya entendí. El pecado opera en mi carne, eso hace que mis deseos estén corrompidos, y si dejo que esos deseos me controlen, entonces van a ir determinando el rumbo de mi vida. Ahora quiero que veas lo profundo de esto, porque es tan grave el problema, es tan grave el que el pecado habite en mí, corrompa mis deseos y determine el rumbo de mi vida, que no basta con una solución superficial, que no basta con modificar simplemente mi conducta o esforzarme por ser yo quien cambie esos deseos. Es tan profundo el problema que tiene que producirse una transformación interna que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Entonces la pregunta es, Quique, ¿cómo sé si el Espíritu Santo realmente está obrando en mí? ¿Cómo sé que no es mi fuerza de voluntad la que hoy me está deteniendo de hacer determinadas cosas y no es el Espíritu Santo quien me está haciendo hacer esto? Mira, me encanta porque Pablo es muy claro en este punto. Mira lo que dice versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿no? Y esta última parte es básicamente o está conectada a lo que decía anteriormente. Si andamos por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley, ¿no? Entonces, así como las obras de la carne en determinado momento son manifestadas sin poder ocultarlas, el fruto del Espíritu también se hace evidente de maneras concretas que nuestra carne no puede producir por sí sola. ¿Puedes ver la diferencia? Y quiero que medites en esto. Porque la carne, esta condición humana, puede aprender a imitar externamente ciertas expresiones de religiosidad. Nuestra carne
puede aprender externamente a aparentar calma, puede aprender externamente a aparentar amabilidad, control, dominio, puede aprender a aparentar paz, pero ojo, porque no puede producir la transformación interna que sostiene genuinamente esas cosas. Puede aparentar, pero no producir aquello que genuinamente lo va a sostener. Y es curioso, porque si lo analizamos, una de las confrontaciones más fuertes que Jesús le hizo a los fariseos y a las autoridades religiosas de la época tiene que ver justamente con esto, que habían aprendido a proyectar externamente una espiritualidad, una religiosidad, mientras internamente permanecía completamente lejos de Dios. Mira cómo les dice Jesús: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque son como sepulcros blanqueados, que por fuera, dice Jesús, se ven hermosos, se ven limpios, atractivos, agradables. Pero por dentro, dice Jesús, están llenos de carroña y de total impureza. ¿Te das cuenta? Y es que el problema está en que cuando solo es apariencia, si me puedes ayudar a poner la siguiente lámina. Cuando solo es apariencia, basta con que nos encontremos con la presión, el estrés o la incomodidad suficiente para que esa apariencia se debilite y quede expuesto lo que realmente está gobernándonos. Y esto es súper fuerte, porque podemos aparentar lo que queramos, dice Jesús. Podemos vernos bonitos, podemos hablar de una forma increíble. ¿Cómo está, hermano? Oh, bendecido y en victoria, aleluya, gloria a Dios. Y eso no significa nada. Tomándome como ejemplo, cuando a mí me preguntabas, ¿cómo estás? ¿Cómo va el ministerio? ¿Bien? ¿Avanzando? ¿Estamos haciendo esto? En la licenciatura estoy viendo esto y estoy pensando hacer mi tesis acerca de esto, ¿no? Pero acá había cosas que necesitaban ser transformadas. Entonces, cuando vivimos de apariencia, va a llegar presión, va a llegar estrés, va a llegar incomodidad lo suficientemente fuerte para debilitar eso. Y entonces va a quedar expuesto lo que genuinamente está gobernándonos. Ahora, no sé si viste este detalle, pero Pablo no habla de frutos en plural, como si fuera una lista de virtudes que debemos cultivar o que debemos, o disciplinas que debemos poner en práctica. Pablo no habla de frutos, sino de fruto. Uno. ¿Por qué? Y esto también es muy importante que lo entendamos. Y déjame ponerte un ejemplo. Pero así como un árbol, en lo natural, no da una temporada manzanas y a la otra temporada da peras y a la otra temporada ese mismo árbol vuelve a dar naranjas y así una variedad de frutos, sino que da un mismo tipo de fruto a partir de una raíz, ¿no? El árbol de manzanas siempre te va a dar manzanas, etcétera. Y esta es la clave, porque todo fruto está compuesto de diferentes elementos.
¿Qué elementos tiene un fruto? Ayúdame. Cáscara, semillas, ¿qué más? Pulpa, olor, sabor, forma, tamaño. Si tú me dices, Quique, pásame una manzana, yo no te voy a preguntar, ¿qué quieres? ¿El olor o el color? No, una manzana. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de describir, olor, tamaño, pulpa, cáscara en el caso que tenga, sabor, todo es parte de un mismo fruto, que lo podemos descomponer en diferentes elementos, sí, pero todo es parte de un mismo fruto. Algo similar, ahora, también es importante, pero un fruto no puede decir por sí misma qué color tener. Tú no ves a la manzana esforzándose así de, oh, quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer. No. Tú no ves a una manzana en el árbol pujando así, sacudiendo la rama porque quiere tener más sabor que las otras manzanas. No. Todo eso está determinado por la raíz que alimenta ese fruto. Si la raíz de ese árbol está saludable, entonces la manzana va a salir con las características que tiene que tener esa manzana, con el tamaño, con la forma, etc. Ahora, esto también es algo similar ocurre con el fruto del Espíritu. Cuando Pablo enlista estos 9 elementos, no está presentando 9 frutos diferentes que el Espíritu produce por separado. Es decir, el Espíritu no nos da primero amor y luego cuando ya tenemos el amor suficiente, entonces agrega paz y luego agrega paciencia. No, es un conjunto, es un elemento. Así como lo que Pablo está presentándonos con estos 9 elementos, no son 9 frutos diferentes que el Espíritu produce por separado, sino más bien describiendo los elementos que componen un solo fruto. Y así como en lo natural el fruto no elige por sí mismo qué características tener, en lo espiritual tampoco nosotros podemos determinar qué elemento del fruto tener o qué elemento de ese fruto desarrollar, porque eso está determinado por el Espíritu mismo. Entonces quiero que medites en esto, porque el punto no es cuánto amor, el punto no es cuánta paciencia, el punto no es cuánto dominio propio podemos aparentar o intentar desarrollar a partir de nuestra propia capacidad, sino que ese amor, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa templanza, ese dominio propio, sean la evidencia concreta de la obra del Espíritu Santo transformando nuestro interior. Porque a diferencia de algo que se basa en la apariencia o se desarrolla a partir del esfuerzo humano, solo la transformación que produce el Espíritu Santo puede sostener el fruto del Espíritu cuando seamos presionados, cuando seamos confrontados o incomodados. ¿Tiene sentido eso? Porque, ¿sabes? Es fácil amar cuando la relación es cordial. Es fácil sujetarme cuando lo que me piden hacer no me saca de una zona de comodidad.
Es fácil tener paz cuando sé que de alguna manera yo tengo el control de las cosas. Es fácil tener dominio propio cuando no hay nada que se interponga en mis deseos. Es fácil. El punto es, ¿qué manifiesta cuando llega la presión? ¿Qué se manifiesta? ¿Qué se hace evidente? ¿Qué sale de mí cuando llega la incomodidad o lo que no esperábamos o lo que no queremos? ¿Qué sale de nosotros? Y ojo, porque no estamos hablando de perfección. Tenemos que quitarnos esa idea, porque lo hemos estado estudiando. El mismo apóstol Pablo habla de que aún el día de hoy hay una lucha entre la carne y entre el espíritu peleándose en nuestro interior. Entonces, aunque no estamos hablando de perfección, sí estamos hablando de una transformación progresiva donde aunque la carne sigue peleando, ya no tiene el mismo dominio ni el mismo control sobre nuestros deseos. Porque ahora hay una obra real, ahora hay un espíritu que se opone directamente a lo que nuestra carne quiere hacer. ¿Te das cuenta? No es perfección, pero sí hay un espíritu peleando en contra de esa carne. Y creo que una de las expresiones más palpables que tú y yo podemos tener para saber si realmente hay una lucha entre el espíritu y la carne, no es que ya no nos equivoquemos, es que cuando nos equivocamos, viene un genuino arrepentimiento. Una evidencia de que hay una lucha entre la carne y el espíritu es que cuando caemos, en lugar de justificarnos, de minimizarlo o lo dejamos pasar por alto, eso nos lleva a buscar la presencia de Dios en genuino arrepentimiento, que era lo primero que estudiábamos al inicio de esta serie. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos lleva a toda verdad, a reconocer nuestro pecado y a caminar en arrepentimiento. Quique o pastor, y si pueden ir pasando los chicos de la alabanza, se los voy a agradecer. Pastor, entonces, ¿cómo sé que el Espíritu Santo genuinamente está obrando en mí? No es porque ya no te equivoques, no es porque ya no caigas, sino porque cuando caes, el mismo Espíritu te lleva a la presencia de Dios buscando arrepentimiento, buscando ser transformado, buscando caminar en obediencia. Eso es. Entonces reflexiona, pero cuando enfrentas momentos de presión, estrés o incomodidad, ¿qué es lo que realmente se manifiesta? ¿Una obra frágil, producido por tu esfuerzo, o un fruto que solo el Espíritu puede sostener? Medita en eso.